ley de Hooke, qué es superposición, qué. Una pregunta que exige más pensamiento es ¿por qué? ¿Por qué oscila un péndulo simple? ¿Por qué oscila un resorte? ¿Por qué disminuye la energía potencial? ¿Por qué aumenta la energía cinética? Etcétera. Entonces, esto es muy importante. Así que vamos a empezar a recordar algunos conceptos y definiciones. Por ejemplo, ¿qué estudia ¿qué es el movimiento oscilatorio? Daniel Enrique Vega. Daniel. Buenos días, ingeniero. Buen día. Es un movimiento que va de un punto A a un punto B en cierto periodo de tiempo que va oscilando de A a B con cierto periodo. Y en la misma trayectoria. Y por la misma trayectoria. Es un movimiento que se repite en el mismo tiempo, periodo, y por la misma trayectoria. Eso es. Muy bien, Daniel. Dentro de eso hemos visto también lo que es la cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? Irene Rossetti. Irene. Buenos días, ingeniero. Ahorita mi señal está un poco inestable. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas. Excelente. Cinemática estudia el movimiento sin importar o sin tener en cuenta las causas que la producen, o sea, la fuerza, sin tener en cuenta la fuerza que lo origina. Y en cinemática hemos visto un par de definiciones, por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Alejandro Torres. Es la variación de la distancia respecto al tiempo. Muy bien, está bien, pero no me pregunte, conteste afirmativamente. Es la Ok. de un determinado tiempo, ¿correcto? Así es, eso es. También hemos visto la aceleración. ¿Cómo se define la aceleración? Enrique Vega. La aceleración es la variación de velocidad con respecto al tiempo. Perfecto, eso es. La variación de velocidad con respecto al tiempo, eso es. Esa es la parte de cinemática. También hemos dicho que tienen que memorizar con la práctica las ecuaciones que representan estas variables. Por ejemplo, la ecuación de posición. Hay una fórmula X igual Darwin, Israel, Gabriel. La ecuación de posición, ¿puedes repetirla? X igual a Darwin. Bueno, Alan Arano, ¿a qué es igual la ecuación de posición? Carol Méndez. Carol Méndez. ¿Se acuerda usted a qué es igual la ecuación de posición? X igual. Buen día. Es igual a la amplitud por el seno de la fase, que es la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial. Excelente, Carol. Así es. Entonces, estas ecuaciones que tienen que dominarlas, saberlas perfectamente para hacer las aplicaciones correspondientes. Como dijo Carol, X es igual a, que es la amplitud, por el seno de la fase, que es la frecuencia angular por el tiempo, más alfa, que es la fase inicial. Bien. Y también hemos visto la ecuación de velocidad, ¿no? La velocidad. La ecuación de velocidad es V igual, ¿qué continúa? Cristian Mérida. Cristian. Helio Andrés Osinaga, la ecuación de velocidad.
Eva Gutiérrez, coro, ¿a qué es igual la ecuación de velocidad? E por la frecuencia angular por amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Excelente. Es así, pero digo otra vez, no me pregunten, están muy bien. Entonces, por la fase inicial, ¿no? Es la frecuencia angular por la amplitud, por el coseno de la frecuencia angular del tiempo, más la fase inicial. Me están preguntando, ¿no? Me están respondiendo, está muy bien. Muy bien, Eva, perfecto, eso es. Bien, también hemos visto dinámica. ¿Qué estudia la dinámica, Eva Huarachi? La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando sus causas. Excelente, eso es. Estudia también el movimiento como cinemática, tomando en cuenta la fuerza que lo origina. En dinámica hay 3 leyes fundamentales. La mayoría ha escrito y ha dibujado esas 3 leyes. Se llaman las leyes de Newton. ¿Cuál es la fórmula o qué dice la primera ley de Newton? José Mario Herbas, la primera ley de Newton. José Mario. A ver, no. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. La ley de inercia. Bien. Cuando la fuerza neta o la suma de fuerzas es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio. No se mueve, no se acelera, está quieto, estático. Eso es equilibrio. Esa es una ley muy importante que le hemos aplicado y vamos a seguir aplicando. Cuando la fuerza neta o la suma de fuerzas es 0, el cuerpo está en equilibrio. La segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton y cuál es la fórmula? Jessica Céspedes. Buenos días, ingeniero. Es la relación entre la fuerza y la aceleración y su fórmula sería fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien, esa es la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Si la fuerza neta no es 0, entonces está acelerado debido a la fuerza y la fórmula es fuerza neta igual a masa por aceleración. Perfecto. La tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? José Mario Herbas. Que a cada acción hay una reacción. Así es. De igual magnitud y de signo contrario. Eso está bien en la fuerza, pero no tendría que haber en las relaciones humanas. Por eso que estamos mal en las relaciones humanas, a veces como personas, a veces como gobierno, oficialismo y oposición, a veces como partidos. A cada acción hay una reacción. Alguien le insulta, el otro insulta. Alguien calumnia, el otro calumnia. Bueno, eso está bien en las cosas, pero no en las relaciones humanas, por eso aprendemos principios éticos. A propósito, ¿cuál es el principio ético de la primera semana? Joaquín Osorio. ¿Cuál es el principio ético de la primera semana? Joaquín, ¿se acuerda? No se acuerda. Jorge Choque. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. Perfecto. Eso es. Una pregunta, ingeniero. Cuando hay que decir los principios éticos, ¿hay que decir también la cita bíblica? Exactamente, para saber dónde se encuentra. Exactamente. Eso es. Ya, gracias. Mateo 7:12. Y esto es importante. Esto es importante. Si ustedes tratan bien a las personas, también van a ser muy bien tratados y eso es lo agradable de la vida. Estar bien, no estar enojado, no estar protestando, etc. Bien, bien, excelente. Hemos visto la ley de Hooke. La ley de Hooke es referente a resortes que se comprimen o estiran. ¿Qué dice la ley de Hooke? Catherine Noé.
Buenos días, ingeniero. Buen Dice día. que al comprimir o estirar un resorte, la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien, excelente. Eso es, eso es. Eso es la ley de Hooke. Y periodos, hemos visto los periodos. ¿Qué es el periodo en el movimiento oscilatorio, Luciana Peralta? Es el tiempo que se tarda una partícula en dar una oscilación completa. Perfecto, perfecto. Es el tiempo que se tarda o que tarda en dar una oscilación completa. Y hemos visto periodos de movimientos oscilatorios. Por ejemplo, el periodo del péndulo simple es P igual 2pi por, ¿qué sigue? José Antonio Molina. Buenos días, ingeniero. Buen día. 2pi sobre frecuencia. No. 2pi por raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. 2pi por raíz de L sobre G. ¿No? Esto es importante para que si hay un problema de péndulo, entonces aplican esa fórmula. En cambio, el periodo del resorte helicoidal, ¿a qué es igual? P igual, estimada Luz Marina Karima. 2pi por raíz de masa sobre constante K. Muy bien, Marina, excelente. El periodo del resorte helicoidal es 2pi por raíz de masa sobre la constante K, mx sobre K. Hay dos energías que participan en el movimiento oscilatorio. ¿Cuáles son esas energías? Michael Villazón Flores. Son la energía cinética y energía potencial. Perfecto, son esas dos energías. ¿De qué depende la energía cinética, Moisés Israel? ¿De qué depende la energía cinética, Emilio Panoso? Depende de la posición del cuerpo. Esa es la potencial. La potencial depende de la posición. La cinética depende de la velocidad. La última pregunta. ¿Cuándo se origina una superposición de movimientos oscilatorios? Bien. Tarea para casa. Vamos a ver el tema de hoy, que es de ondas mecánicas. Voy a compartir la pantalla con ustedes en este momento. Hemos dicho siempre la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es ¿qué? Entonces, la primera pregunta sería entonces, ¿qué es movimiento? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es ¿Es un movimiento? cambio de posición? Eso es. En este momento yo estoy sentado. Me imagino que ustedes también. Alguno quizás está echado, pero no importa. Entonces, no estamos cambiando de posición. Yo me encuentro más o menos a 1,5 metros de la ventana de la oficina en que estoy hablando. Está pasando el tiempo y me mantengo a 1,5 metros. No cambio de posición. Entonces, movimiento es un cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Yo he puesto como referencia en el ejemplo que he comentado, la ventana. Con respecto a la ventana, estoy estático, quieto, no me muevo. Pero hace un momento ustedes han notado, me paré porque sonó el timbre de mi casa. Cuando me paré, entonces evidentemente me moví, estuve cambiando de posición.
Y ondulatorio porque evidentemente se forman ondas que vamos a comentar enseguida. Entonces, el movimiento es un cambio de posición. Bueno, y vamos a ver ahora movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio. Primeramente vamos a comentar algunos ejemplos de movimientos ondulatorios. La primera figura a la izquierda, que la estoy enmarcando, son las ondas de una cuerda. Las ondas de una cuerda. Y inicialmente la cuerda está fija en un extremo, ¿no? Aquí en este extremo está fija, y un varón ha estirado la cuerda de modo que está totalmente tensa horizontal. La cuerda inicialmente está tensa y horizontal. La cuerda, de hecho, es un medio físico sólido, ¿no? Es un medio físico sólido, la cuerda sólida. El varón perturba a la cuerda. El varón perturba al medio, es decir, empieza a mover su mano de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y esa perturbación o ese movimiento origina una onda mecánica. La cuerda empieza a formar este arco que ven aquí en la primera gráfica, y ese arco no se queda quieto, va viajando con una cierta velocidad. Va viajando con una cierta velocidad a la derecha. Si el varón continúa perturbando el medio físico, que es la cuerda, pero continúa perturbando el medio físico, entonces se originan más ondas que van viajando a la derecha. A eso se llama movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio. Vamos a imaginar un nudo en la cuerda. Imagínense que aquí está un nudo en la cuerda. Cuando llegue el movimiento ondulatorio, este nudo que he puesto con un círculo pequeño rojo, ¿se mueve o no se mueve? Pregunto. Se mueve. Se mueve. Se mueve, correcto, se mueve. ¿Horizontalmente o verticalmente? Verticalmente. Verticalmente. El nudo estaba en la parte horizontal, pero de pronto se encuentra, por ejemplo, puede encontrarse aquí, ahí, en la parte inferior. ¿Qué ha sucedido? Cuando le llegó la onda, la buena onda, el nudo se bajó. El nudo se bajó. Pero no se quedó ahí. Volvió a subir. Y bajar y subir. El nudo que estaba ahí bajó, volvió a subir, vuelve a bajar, empieza un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Este nudo empieza un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. ¿Qué movimiento es? Oscilatorio. Oscilatorio. Lo que hemos preguntado esta mañana en la primera pregunta, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. En este movimiento tiene cambio de posición, velocidad, aceleración, fuerza neta. Todo lo que hemos visto en el movimiento oscilatorio está sucediendo aquí en el movimiento ondulatorio. Ahora, no solamente el nudo. Por supuesto, la cuerda está conformada por muchas partículas, ¿no? Entonces, cada partícula estará moviéndose con movimiento oscilatorio. Cada partícula del nudo. Entonces, cuando esta primera partícula, aquí, o si quieren, esta partícula que el varón está moviendo la mano, evidentemente también con movimiento oscilatorio. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. La energía la pasa a la siguiente partícula. La siguiente empieza a moverse con movimiento oscilatorio.
y la energía la pasa a la siguiente partícula y se mueve con movimiento oscilatorio y de ese modo se origina la onda en la cuerda. Entonces, cuando se origina un movimiento ondulatorio, voy a repetir, cuando se perturba el medio físico, el hombre está perturbando con su mano moviendo. Cuando se perturba el medio físico, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula y a la siguiente, y así se origina la onda mecánica. Eso es. Eso es, como ven, es una aplicación del movimiento oscilatorio. Es una aplicación del movimiento oscilatorio. Por eso, al principio he tratado de que ustedes recuerden las definiciones, conceptos, etcétera, fórmulas del movimiento oscilatorio. Ha sido un ensayo interesante y la mayoría ha contestado bastante bien. El examen oral empieza la próxima semana. Yo la próxima semana voy a preguntar a unas 10, 15 o 20 personas como hoy, pero ya por la calificación de 40 puntos sobre el primer parcial, las preguntas que he hecho y los principios éticos, ¿no? Ya vamos por la tercera semana, tenemos en la cuarta 4 principios éticos. Otro ejemplo de movimiento oscilatorio, las ondas mecánicas en el agua. El agua inicialmente estaba con la superficie totalmente horizontal. Totalmente horizontal. Por ejemplo, como se ve en la figura, cuando cae una gota o una piedra, esta gota o esta piedra cae al agua que estaba horizontal, impacta en el agua, es decir, lo perturba. Lo perturba. ¿Qué sucede? Las partículas del agua, por esa perturbación, empiezan a adquirir movimiento oscilatorio, empiezan a moverse de arriba a abajo. Y le transmite su energía a la siguiente partícula, y la siguiente partícula empieza a moverse de arriba a abajo. Y le transmite su energía a la siguiente partícula empieza a moverse de arriba a abajo con movimiento oscilatorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria al mismo tiempo. Eso es. Imaginemos un corcho. Imaginemos un corcho que estaba aquí en la superficie del agua. Cuando se produce el movimiento ondulatorio en el agua, estas ondas son circulares, como están viendo, y se propagan radialmente hacia afuera, ¿no? Cuando viene el impacto, cae la gota o cae la piedra, se originan estas ondas circulares y se propagan radialmente hacia afuera. Aquí está el corcho. Cuando le llega la onda al corcho, el corcho se queda quieto o se mueve. Se mueve. Se mueve. ¿Horizontalmente o verticalmente? Vertical. Verticalmente. El corcho no se aleja ni se acerca. El corcho inicia el movimiento oscilatorio, moviéndose de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. Movimiento oscilatorio, por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Si alguno ha tenido la oportunidad de estar en el mar, en las playas del mar Atlántico o Pacífico, o quizás han ido a Europa y han visto el mar Mediterráneo, etc. Cuando una persona está en la orilla y llega a la ola, la persona sube y baja, sube y baja. Entonces, el movimiento es vertical, movimiento oscilatorio. Ahora, otro detalle es que las ondas del agua se están propagando en el plano. Se van alejando radialmente del centro del impacto, se propagan en el plano, en una superficie. En cambio, las ondas de la cuerda se propagan horizontalmente en una sola dirección. El principio es el mismo. Voy a volver a repetir lo que dije en el tema de la cuerda. Para las ondas del agua. Cuando se perturba el agua, que es un medio físico líquido, cuando se perturba el agua, ¿no?
es decir, cae una piedra o una gota, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. Estoy repitiendo ya por cuarta vez, ahora la quinta. Cuando se perturba en un medio físico, por ejemplo el agua, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, originando el movimiento ondulatorio. Eso es. Vayan memorizando y voy a volver a preguntar. Después de repetir unas 3 o 4 veces más. Entonces las ondas se propagan en un medio sólido como la cuerda, un medio líquido como el agua, pero también pueden propagarse en un medio gaseoso. En un medio gaseoso como es, por ejemplo, el aire. El aire. Entonces, veremos las ondas sonoras. Esta vez aquí vamos a enmarcar las ondas sonoras. De hecho, el aire es un medio gaseoso. Y el aire está conformado por una infinidad de partículas. El aire. Entonces, aquí hay una partícula, otra partícula, bueno, en realidad en todo el espacio. Otra partícula, etc. Por supuesto, el aire está formado por una infinidad de partículas en todo el espacio. Bien. Cuando se perturba el medio físico, el aire en este caso, esta campanilla se la agita y produce un sonido. Tilín, tilín, tilín. Se produce un sonido. ¿Qué sucede? Esta partícula adquiere movimiento oscilatorio y empieza a moverse con movimiento en la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Le pasa la energía a la siguiente partícula y la siguiente empieza a moverse con movimiento oscilatorio. Le pasa la energía a la siguiente partícula y le transmite y se mueve con movimiento oscilatorio. Hasta que llega al oído humano y escuchamos ese sonido. ¿Qué está sucediendo? Se están propagando ondas sonoras. ¿Qué sucede? Vuelvo a repetir. Se perturba un medio físico, el aire, ¿no? Golpeando la campana. Las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda mecánica o al movimiento ondulatorio. Repito una vez más, después voy a preguntar a unas cuantas personas. La pregunta es, ¿cuándo se origina una onda? Una onda se origina cuando se perturba un medio físico, sólido, líquido o gaseoso. Las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmite, o sea, le pasa a la siguiente partícula, a la siguiente, y se origina la onda mecánica. ¿Alguien puede repetir o decir cuándo se origina una onda? Sí. Cuando se perturba un medio físico, las partículas adquieren un movimiento ondulatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a un movimiento ondulatorio. Excelente, muy bien. Para muestra basta un botón, nada más. Bien, muy bien, son alumnos inteligentes. Entonces, ahora voy a volver a repetir una vez más eso. La pregunta, ¿cómo se originan las ondas mecánicas o elásticas? Se llaman ondas mecánicas o elásticas porque requieren de un medio físico. Requieren de un medio físico. Por eso se llaman mecánicas y elásticas porque el medio físico es flexible. Imagínense que se perturba y no se mueve la partícula, entonces no sería flexible. O elástico. ¿No? Se llaman ondas mecánicas porque requieren un medio físico. Sólido como la cuerda, líquido como el agua o gaseoso como el aire. Aquí volvemos una vez más a repetir para que quede totalmente claro. Entonces, aquí está una cuerda
una cuerda. Se perturba el medio físico y las partículas, como indica esta flechita morada, se mueven de arriba hacia abajo. El movimiento es oscilatorio, adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, le pasa a la siguiente partícula, dando lugar a la onda mecánica. Aquí he escrito además, para que quede claro, además este apunte he pasado creo que ayer, así que ustedes lo tienen y tienen para repasarlo, repetirlo las veces que quieran. Entonces, la pregunta, ¿cuándo se origina una onda mecánica? ¿No? ¿O cómo se origina? Y la respuesta está otra vez aquí, una vez más. Decimos, al perturbar un medio físico, sólido como la cuerda, líquido como el agua o gaseoso como el aire, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. Entonces, esta es una pregunta segura del examen oral en la siguiente semana. Voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuándo se origina una onda mecánica? La respuesta es, al perturbar un medio físico, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. ¿Por qué se llaman ondas mecánicas o elásticas? Se llaman ondas mecánicas o elásticas porque requieren un medio físico para propagarse. Puede ser este medio físico sólido, líquido o gaseoso. Hay otras ondas que vamos a ver en física 200 que se propagan en el vacío. En cambio, las ondas elásticas no. Por ejemplo, si estuviéramos en el vacío, es decir, sin ningún medio físico, que no haya aire, aquí. Imagínense que aquí hay vacío, está total, o sea, no hay nada, vacío. Si hubiera vacío, la campana puede moverse, puede, qué sé yo, repicar la campana. No se va a escuchar nada porque no habría medio de propagación. Por eso se llaman ondas mecánicas o elásticas, porque requieren un medio para propagarse. Por supuesto, el sonido se propaga en el agua, se propaga en el sólido, etc., pero eso es. Como digo, hay otras ondas que no necesitan un medio físico, son las ondas electromagnéticas. Otra cosa lo veremos en física 200. Vamos a ver la clasificación de las ondas. Hay algunas formas de clasificación. Una de las formas de clasificación es por la dirección de propagación. He resaltado con color amarillo aquí la clasificación por la dirección de propagación. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, las ondas pueden clasificarse en unidireccionales. Ondas unidireccionales. Es decir, se propagan en una sola dirección. Unidireccionales. Por ejemplo, la cuerda. La cuerda se está propagando en una sola dirección, horizontal a la derecha. Una sola dirección. Por ejemplo, las ondas de la cuerda se están propagando horizontalmente, como ven aquí, a la derecha. Una sola dirección, la dirección de propagación.
Se llaman ondas unidireccionales. Esto indica una dirección. Se propagan en una sola dirección. Hay otras ondas que se propagan en dos direcciones. Son las ondas bidireccionales. Las ondas del agua son ondas bidireccionales porque se propagan en dos direcciones. En dos direcciones. Es decir, en el plano. Las ondas bidireccionales se propagan en el plano. Lo puedo anotar. Se propagan en el plano. En dos direcciones. Por ejemplo, las ondas del agua, ¿no? Evidentemente en el plano horizontal. En este caso el agua en el plano horizontal. Aquí en esta foto de las ondas del agua se puede apreciar mejor el movimiento de partículas, ¿no? ¿Por qué? Porque las partículas se están moviendo con movimiento oscilatorio en el plano de arriba hacia abajo, ¿no? Las partículas se están moviendo perpendicularmente en el plano, ¿no? Se mueven de arriba hacia abajo. Transmite su energía a la siguiente empieza a moverse y así sucesivamente. Estas ondas son las ondas bidireccionales, se propagan en dos direcciones. Como vimos en la figura anterior, aquí, las ondas se están propagando, como dije, en el plano. Horizontal, digamos, en el eje X y Y. En el plano. En cambio, en dos direcciones, X y Y. En cambio, en las ondas de la cuerda, en una sola dirección. Eso es. Entonces, las ondas pueden ser unidireccionales si se propagan en una sola dirección. Pueden ser bidireccionales si se propagan en dos direcciones. Y por supuesto, las otras serán las tridireccionales, que se propagan en tres direcciones. Es decir, en el espacio. En la gráfica pueden ver un avión que está volando. Entonces el zumbido del motor del avión se escucha adelante, atrás, en el eje X, pues. Arriba, abajo, en el eje Y. A la derecha, a la izquierda, en el eje Z. Es decir, se propagan en el plano. Se propagan en el plano. Entonces, estas son las ondas tridimensionales. En resumen, de acuerdo a la dirección de propagación, las ondas pueden ser unidireccionales, se propagan en una sola dirección. Bidireccionales, se propagan en dos direcciones. Tridireccionales, se propagan en tres direcciones. Esta es una forma de propagación. La pregunta será entonces, ¿cómo se clasifican las ondas por la dirección de propagación? Se clasifican en tres: unidireccionales, bidireccionales y tridireccionales. Las unidireccionales se propagan en una sola línea, en una sola dirección. Las bidireccionales se propagan en el plano, en dos direcciones. Aquí está mal. Las tridireccionales, aquí puse esto mal. Las tridireccionales se propagan en el espacio. Aquí esto puse mal, por si acaso. Las tridireccionales se propagan en el espacio. En tres direcciones. Las tridireccionales se propagan en el espacio en tres direcciones. Esa es una forma de clasificación de las ondas. Otra forma de clasificación es por el movimiento de sus partículas. Entonces, por el movimiento de las partículas, las ondas pueden ser, primeramente, ondas transversales.
ondas transversales. La transversal significa perpendicular. Perpendicular. Por ejemplo, la dirección de propagación de la onda en la cuerda es horizontal. La onda está viajando horizontalmente. Esta es la dirección de propagación. Dirección de propagación, o sea, cómo se está moviendo la onda. Dirección de propagación. Horizontal en este caso. Pero el movimiento de partículas, en este caso, el movimiento de partículas es vertical. El movimiento de partículas es vertical. Las partículas aquí se están moviendo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Vamos a hacerlo si posible. El movimiento de partículas es de arriba hacia abajo, vertical, vertical. Entonces, este es el movimiento de partículas, es perpendicular o transversal. Movimiento de partículas. Entonces, la dirección de propagación es horizontal. El movimiento de partículas es vertical. Entonces, aquí forman un ángulo de 90 grados, se llama transversales. Transversales. He vuelto a escribir aquí, entonces, ¿qué es una onda transversal? Una onda transversal es cuando las partículas, aquí está, cuando las partículas se mueven en forma transversal o perpendicular con respecto a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo, las ondas de la cuerda. Las partículas se mueven en forma transversal o perpendicular. Transversal o perpendicular. En la onda de la cuerda, la partícula está viajando horizontalmente. Y la onda se mueve vertical. Las partículas se mueven verticalmente. Son las ondas transversales. También las ondas del agua son transversales. Las ondas del agua están viajando en el plano horizontal. Las ondas viajan en el plano horizontal. Y las partículas se mueven, como dijimos, en dirección vertical. Las partículas se mueven en dirección vertical. En el caso del agua, las partículas se mueven de arriba hacia abajo y transmiten su energía. Pero la onda está viajando en el plano horizontal, de modo que son perpendiculares. Una vez más, las ondas transversales son aquellas ondas en las cuales el movimiento de partículas es perpendicular o transversal con respecto a la dirección de propagación de la onda. Esas son las ondas transversales. De acuerdo al movimiento de partículas se clasifican entonces en dos: ondas transversales y las otras son las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales. Por ejemplo, las ondas sonoras. Decíamos, cuando se perturba un medio físico y se golpea una campanilla, aquí estaban las partículas del aire, ¿no? Las partículas del aire están aquí. Entonces, cuando viene la perturbación, estas partículas adquieren movimiento oscilatorio y empiezan a moverse en la misma dirección y con la misma trayectoria, en este caso horizontal. Pasa su energía a la siguiente partícula y así se va originando la propagación de la onda sonora. Entonces, la onda está viajando en la misma dirección. La onda está viajando en la misma dirección.
que el movimiento de partículas. Por eso se llaman ondas longitudinales. La onda está viajando en esta dirección horizontal y a la ida, y las partículas están moviéndose en la misma dirección horizontal. Y cuando llega un obstáculo y rebota, igual, en la misma dirección, en la misma dirección. Por eso decimos, ¿qué son ondas longitudinales? Aquí está escrito el resumen, que ustedes lo tienen. En las ondas longitudinales, las partículas se mueven en la misma dirección que la propagación de la onda. Las partículas se mueven en la misma dirección que la propagación de la onda. Por ejemplo, las ondas sonoras. Bien, eso es. Entonces, esta es la clasificación de ondas. Recapitulando. Las ondas se clasifican primeramente por dirección de la propagación en ondas unidireccionales, bidireccionales o tridireccionales. También se clasifican por el movimiento de partículas en ondas transversales y ondas longitudinales. Eso es. ¿De qué depende la velocidad de propagación de una onda transversal? Vamos a ver, por ejemplo, en la cuerda. Aquí está una cuerda. Decíamos, al perturbar el medio físico, en el primer ejemplo, el varón movía la cuerda de arriba a abajo, ¿no? Movía de arriba a abajo, ¿no? Entonces, aplicando una fuerza. Esa fuerza se puede descomponer en dos componentes, una fuerza perpendicular y una fuerza horizontal. La fuerza vertical es la que realmente origina la onda, porque la partícula se mueve de arriba hacia abajo. La componente horizontal prácticamente no realiza el movimiento porque la partícula no se mueve horizontalmente, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la fuerza. Imagínense que si la fuerza lo hace un joven de 20 años, pues tiene mucha fuerza y puede mover rápidamente la cuerda. Pero si lo mueve un niño de 4 años, entonces tiene poca fuerza el niño, su fuercita será menor. Depende de la fuerza, también llamada tensión. Entonces, depende, la velocidad de la cuerda va a depender, por supuesto, de la fuerza o tensión que se aplique. Va a depender de la fuerza o la tensión que se aplique primeramente, de la fuerza o la tensión que se aplique. Y también va a depender de la densidad lineal de la cuerda. Imagínense, si es una cuerda delgadita, qué sé yo, un hilo de sastre puede tomarse como una cuerda, es delgadita. Entonces, en cambio, una cuerda, una soga, por ejemplo, para remolcar una movilidad, normalmente ponen sogas gruesas, ¿no? Entonces, depende, a eso se llama la densidad lineal, la masa sobre la longitud. La densidad lineal es una longitud. ¿Cuánta masa hay? A eso se refiere la longitud lineal. Por ejemplo, tomamos una cierta longitud. Aquí. Esta sería una longitud. Entonces, en esta longitud L de la cuerda, ¿cuánta masa hay? A eso se refiere. En esta longitud de la cuerda, ¿cuánta masa contiene? Esa longitud contiene una masa de 1 kilogramo, de 100 gramos. Entonces, a esa relación se llama densidad lineal. Entonces, también la velocidad depende de esa densidad lineal de la cuerda que se representa por la letra griega mu. La densidad lineal de la cuerda mu es la masa por unidad de longitud, m sobre l. En la aplicación de problemas veremos con más detalle esto. Simplemente aquí estamos indicando que la velocidad de la cuerda que está aquí, esta velocidad
de la cuerda, en la onda transversal, esa velocidad depende de, por una parte, la tensión. La raíz cuadrada de la tensión o fuerza, inversamente del mu, que es la densidad lineal de la cuerda. La masa sobre la longitud. Esto vamos a verlo con más detalle en la solución de problemas de velocidad de ondas transversales. Eso es. Bien, continuamos entonces. La velocidad de las ondas transversales, la velocidad es raíz de tensión sobre mu, o fuerza sobre mu. Tensión es la fuerza que se aplica, o F, y mu es la densidad lineal de la cuerda. ¿Qué más hay? La ecuación de las ondas viajeras. La ecuación de las ondas viajeras. Entonces vamos a ver la ecuación de una onda viajera. Hemos preguntado al principio, y esto tienen que dominarlo, bueno, ya muchos lo saben, cómo se representa la ecuación de posición del movimiento armónico simple. La ecuación de posición es esta. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. En el movimiento armónico simple, la ecuación de posición es esta. Está en función del tiempo. Aquí lo que varía es el tiempo, ¿no? Por eso decimos está en función del tiempo. Del tiempo. ¿Dónde se encuentra los 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, etcétera? Está en función del tiempo. Pero en el movimiento ondulatorio, ¿no? Ondulatorio, aquí tenemos, por ejemplo, un eje de coordenadas, lo voy a resaltar aquí. Tenemos en el movimiento ondulatorio un eje horizontal por donde está viajando la cuerda. Este eje es el eje X. El eje X. Y un eje vertical que está en dirección donde se mueven las partículas de la cuerda. Este es el eje Y. Y. Entonces, por eso, una partícula en algún momento de su movimiento, una partícula en algún momento de su movimiento, digamos, está en esta posición. Esta posición. O sea, a cierta escala, esta es el valor de su desplazamiento Y. Y aumenta hasta el máximo, que es esto. Cuando llega ahí, decimos aquí, este movimiento inicial, o esta posición inicial, simplemente era Y. Pero cuando llega al máximo desplazamiento, eso se llama amplitud. Y en este caso estamos llamando Y máximo. Y máximo. Entonces, el desplazamiento X de 0 va aumentando a Y, hasta Y máximo, vuelve a 0, etc. Y se produce el movimiento oscilatorio. Por eso, en la onda, el desplazamiento está en el eje y es la misma ecuación, análoga. X, el desplazamiento, por ejemplo, en el resorte. Y en la onda, porque el movimiento es vertical. Igual amplitud. En lugar de amplitud colocamos Y sub m, que significa Y máximo. Lo demás es lo mismo. Seno de la frecuencia angular por el tiempo. Otra vez, esta ecuación está en función del tiempo. En función del tiempo. En función del tiempo. Vamos a recordar algunas definiciones. Por ejemplo, frecuencia angular. La frecuencia angular, como se acuerdan, es 2 pi sobre periodo. La frecuencia angular. Hay otro término que vamos a introducir que se llama número de onda.
el número de onda. Entonces, estamos recordando algunas definiciones. Bueno, una que ya la conocemos, que es la frecuencia angular. Es 2pi sobre periodo. Introducimos otro término, se llama K. Se llama número de onda, 2pi sobre lambda. Aquí, en el eje X, cuando la onda está viajando, la onda está viajando horizontalmente. Entonces decimos, ha viajado aquí, qué sé yo, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros, está viajando. Es X. Esta variable en las abscisas es X. X. No es tiempo. La distancia de una oscilación completa se llama longitud de onda. Aquí en la parte superior, por ejemplo, de cresta a cresta es una longitud de onda. La longitud de onda es una distancia. La longitud de onda es la distancia que ha avanzado en un periodo. Ha pasado el tiempo de un periodo y la onda se ha desplazado una distancia igual a lo que se llama longitud de onda. O sea, lambda es la longitud de onda y se mide en metros. Hay una relación 2pi sobre lambda que se llama K, y K es el número de onda. En esto hay que tener mucho cuidado porque es la tercera K que estamos comentando. La primera K era la K, constante K de la constante del resorte. La segunda K era la constante K de torsión de un alambre en el péndulo de torsión. Y esta es la tercera K, que es K, el número de onda en las ondas mecánicas. Bien. Entonces, escribimos la ecuación correspondiente, que está aquí otra vez. Escribimos la ecuación correspondiente y hacemos unos cambios de variable. Ya dijimos, la ecuación de posición de una onda sería esta. Y, desplazamiento, y máximo, por el seno de la frecuencia angular, que es 2pi sobre periodo por tiempo. Esto está en función del tiempo. Entonces, podemos reemplazar en función de X. Esto lo vamos a ver en los problemas. Y aquí, en esta segunda ecuación, ya está en función de X, porque hemos hecho un cambio de variable. Y si avanza una distancia, una cierta distancia, esa distancia será velocidad por tiempo. Eso más se lo incluye aquí el término de velocidad por tiempo y tenemos la ecuación de la onda. Aparte de la deducción, que lo veremos con un problema, quiero simplemente en este momento destacar cuáles son los términos y unidades que describen la ecuación de la onda viajera. Y son estos. Esta es la ecuación de la onda viajera. Esto es lo que quiero que memoricen ustedes, ¿no? En la ecuación de la onda viajera. Bien, entonces vamos a decir Y. ¿Qué es Y? Es un desplazamiento. Cuando la partícula se está moviendo arriba y abajo, arriba y abajo, Y es un desplazamiento cualquiera de la partícula, ¿no? Ya dijimos, cuando se perturba un medio físico como la cuerda, la partícula adquiere movimiento oscilatorio. Entonces, Y es el desplazamiento vertical de la partícula de la cuerda. Y sub m es la amplitud, el desplazamiento Y máximo. Seno de la fase. Ahora la fase está en función de dos variables. El primer término, K por X, depende de X. ¿Cuánto vale Y, por ejemplo, cuando la onda ha viajado 1 metro? ¿Cuánto vale Y cuando la onda ha viajado 15 metros? ¿Cuánto vale Y cuando la onda ha viajado 50 metros? O sea, X es variable, varía. K es una constante. K, como dije, es el número de onda. 2pi sobre lambda. K es el número de onda.
La fase está en función de esta variable X y también está en función de la variable T. W, ya lo saben, es la frecuencia angular, 2pi sobre el periodo. Pero T es una variable tiempo. ¿Cuánto vale Y, el desplazamiento, digamos, a los 5 segundos del movimiento de la onda? ¿Cuánto vale Y a los 20 segundos? ¿Cuánto vale Y a los 50 segundos, etcétera? Entonces, esta ecuación tiene dos variables. X, el desplazamiento, y T, el tiempo. Pero lo que tienen que memorizar es la ecuación. Yo preguntaré, a ver, dígame, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de la onda? Ustedes dirán, Y igual Y máximo por seno de K por X menos W por T. Bien, díganme qué significa cada término y en qué se mide. Ustedes dirán, Y es el desplazamiento, se mide en metros. Y sub M es la amplitud, se mide en metros. K es el número de onda, se mide en radianes por metro. X es un desplazamiento cualquiera de la onda. W es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. Y T es el tiempo cualquiera en segundo. Entonces, ¿qué digo? Ustedes escriban en su casa, qué sé yo, 10 veces esta ecuación en voz alta. Desplazamiento igual Y máxima amplitud por seno de K, número de onda, por X, menos frecuencia angular por tiempo. La única manera de aprender es, por supuesto, repitiendo. Veremos algo más acerca de la ecuación de la onda aquí. Otra vez he vuelto a escribir la ecuación de la onda porque esto es importante. Entonces decía yo, la ecuación de la onda está en función de dos variables. Una variable es la posición y otra variable es el tiempo. Entonces no es posible resolver una ecuación con dos variables. No. Algo tiene que ponerse constante. Algo tiene que ponerse constante. Por ejemplo, podemos ver, voy aquí a borrar las flechitas para venirme aquí abajo. Bien. Por ejemplo, ahí. Ya. Podemos mantener constante, por ejemplo, aquí. Ahora sí. Manteniendo constante el tiempo. Si mantengo constante el tiempo, entonces varía X. Varía X. Varía X. En ese caso, aquí, en el eje X, este es el eje. Voy a mejorar la línea. Este es el eje X. Este es el eje X. Estamos viendo en función de X, que es la variable. X. En función de X. Ahora, en el eje vertical siempre va a ser Y. En el eje vertical siempre será Y, que es el desplazamiento. En el eje vertical siempre será Y. Entonces, la gráfica es Y versus X. La gráfica es de Y versus X. ¿Cuándo? Cuando el tiempo es constante. Cuando el tiempo es constante, entonces la gráfica es esta. La gráfica es esta, Y versus X, cuando el tiempo es constante. Eso vamos a ver en los problemas y no es tan complicado. La otra situación sería cuando aquí, manteniendo constante X. Si mantenemos constante X, si se mantiene constante X, entonces la variable en el eje de las abscisas, la variable aquí será tiempo. Aquí es tiempo. Tiempo. La variable es tiempo.
Y, como les dije, siempre el eje vertical va a ser Y. El eje vertical siempre será Y porque Y es el desplazamiento de la partícula en forma vertical. Eso es. Entonces corresponde esta ecuación. Variable T, Y en función del tiempo. En cambio, la primera era variable X cuando X es la variable. Esto vamos a verlo con más detenimiento en la solución de problemas. He vuelto aquí a repetir en la fórmula, y ustedes lo tienen en la fórmula. Y, ¿qué significa? Es la posición vertical de la partícula y se mide en metros. Y sub m, ¿qué es? Es la amplitud y se mide en metros. W, ¿qué es? Es la frecuencia angular, que es 2pi sobre el periodo. 2pi, el ángulo se mide en radianes. P, el periodo se mide en segundos. K, ¿qué es? K es 2pi sobre lambda. Lambda es la longitud de onda. Y K se llama número de onda. 2pi se mide en radianes y lambda se mide en metros. Entonces, lo tienen esto ustedes para poder repasarlo y practicarlo. Bueno, aquí está un resumen. Una onda es una perturbación que se propaga, que transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transporta masa. Evidentemente, la masa de la cuerda no se mueve ni la masa de la agua. La onda viajera es una perturbación que viaja en la dirección positiva a las X con una velocidad constante, ¿no? Lo mismo. Amplitud es el máximo desplazamiento. Longitud de onda lambda es la distancia entre dos crestas o valles sucesivos, la distancia que avanza en el tiempo de un periodo. Y frecuencia es el número de ciclos por segundo y se mide en hertz, ciclos por segundo o segundos a la menos 1. Entonces, eso es. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? De las ondas mecánicas. ¿Alguien, por favor, puede dar lectura al problema? Una onda, buenos días, ingeniero. Ya. Una onda tiene la ecuación y igual a 8 seno, entre paréntesis 0.8 x menos 1,2 t tiempo, en unidades del sistema internacional. Calcular A, amplitud, número de onda y frecuencia angular. B, longitud de onda y periodo. Y C, velocidad de propagación de la onda. Gracias, muy amable, gracias, eso es. Entonces empezamos la solución. La solución. Solución. El inciso A dice esto. Bueno, es A. Ya. Inciso A. Como dije, un aspecto importante en la solución de problemas es la actitud. Uno tiene que pensar que lo va a resolver bien, etc. Entonces, es un problema, por supuesto, de ondas, ¿no? Dice, una onda. Ah, es un problema de ondas. Es importante leer el problema sin prisa. Una onda. Y da como dato la ecuación de la onda. La ecuación de la onda. Entonces, un dato importante es este. La onda. Y sabemos que la onda, la ecuación de la onda que hemos visto hace un momento, dice que Y es igual a
que Y máximo por el seno del número de onda por X menos W por T. Esta es la ecuación de la onda. Esta es la ecuación de la onda. Y nos dan como referencia esto. La onda, en este caso, es esta. Es esta. Copiamos la ecuación de la onda, tal cual está. Es eso. Entonces, por analogía, podemos darnos cuenta, si quieren lo pongo con colores. Y máximo es la amplitud. Es el término que está antes del coseno. Y antes del coseno aquí está 8, lo que significa que Y máximo es 8. K es el término que está antes de X. K es el término que está antes de X y es el número de onda. Lo voy a colocar con verde. Y aquí el número de onda será 0,8. Lo voy a colocar con verde. La frecuencia angular. A ver, voy a colocarlo con celeste. Y la frecuencia angular es con celeste. Bien. Entonces, por analogía, estamos viendo eso. Por analogía, estamos viendo de qué. La amplitud, YM es la amplitud. Y será 8. K es el número de onda. Y será 0,8. W es la frecuencia angular y será 1,2. Como ven, esto simplemente por analogía lo comparamos. Ahora vamos a las respuestas. Entonces, de acuerdo a lo visto, Y máximo es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Si quieren ponemos aquí. Amplitud, Y máximo. Por analogía será entonces 8, ¿8 qué? Metros. Metros. Número de onda. Número de onda. Por analogía, número de onda es K. Lo voy a poner aquí 2 puntos. Número de onda, aquí 2 puntos, es K. Por analogía, el número de onda es 0,8. ¿Qué? Radianes por metro. Frecuencia angular. La frecuencia angular es W. Por analogía, W sería 1,2. 1,2 ¿qué? Radianes por segundo. Entonces, como ven, ese es el inciso A. Inciso B, longitud de onda y periodo. Inciso B. Longitud de onda y periodo. Ya. Longitud de onda. ¿Dónde está la longitud de onda? En K, ¿no? Como sabemos que el número de onda
el número de onda, ¿a qué es igual? Dijimos 2pi sobre lambda. El número de onda es K. El número de onda es K y es igual. Vamos a colocarlo como una fracción. El número de onda lo voy a colocar en forma de fracción. Está lenta mi computadora, pero mejor. Por pi, insertar, aquí, pi, sobre longitud de onda. Este es el número de onda. Número de onda. Eso lo sabemos, que es el número de onda. Entonces, en el problema, ¿cuánto vale el número de onda? Ya lo hemos dicho, es 0,8. Igual 0,8. Despejando el número de onda, ¿cuánto sale? Despejen y calculen. ¿Cuánto sale? $7,85. Gracias. 7,85. ¿Qué? Metros. Por una parte. La frecuencia angular. La frecuencia angular. La frecuencia angular es W. Y es igual, lo voy a copiar, a 2pi sobre periodo. Dos pi sobre periodo. Dos pi sobre periodo. Voy a hacerlo copiar y pegar. Y la frecuencia angular, de acuerdo a la fórmula, pues hemos sacado, es 1,2 radianes por segundo. ¿Sí? 1,2 radianes por segundo. 1,2. Despejando periodo. Sacamos. ¿Cuánto da? 5,24 segundos. Gracias. Bien. Entonces, eso es. Inciso C. Velocidad de propagación de la onda. Velocidad de propagación. Vimos que la velocidad, por definición, es distancia sobre el tiempo.
La velocidad normalmente es distancia x sobre tiempo t. Pero en el movimiento ondulatorio, a ver, vamos a hacerlo esto. Cuando avanza la distancia, aquí, aquí. Cuando avanza la distancia de una longitud de onda, lambda, ha transcurrido el tiempo de un periodo. Eso es. Normalmente ponemos v minúscula para la velocidad. Voy a copiarlo otra vez aquí. Esto es. Velocidad de propagación. De la onda. Se conoce la longitud de onda 7,85. Se conoce el periodo, ¿cuánto sale la velocidad? 1,50. 49. 1,49 metros sobre segundos. Gracias. Metros sobre segundo. Eso es. Entonces, como estamos viendo, la verdad que simplemente de pasar la parte teórica, las fórmulas y la aplicación no es tan sencilla, son divisiones simples, multiplicaciones simples en la solución de problemas. También voy a recomendar a los ayudantes de la materia que practiquen los problemas. Están pasando ayudantía de problemas, laboratorio a las 6:15. Espero que hayan presentado sus informes y también presenten la tercera tarea semanal. El examen oral comenzamos el próximo martes. Estudien las preguntas que hemos hecho, incluido este tema. Si no hay preguntas, jóvenes, quedamos aquí. ¿Preguntas? Las preguntas van a ser respecto al tema hasta lo que avanzamos hoy día. Claro. Y también los principios serían... Exactamente. Yo voy a preguntar, dígame el principio de la primera semana, de la segunda semana, la tercera y la cuarta, porque la próxima ya es la cuarta semana. 4 principios hasta la próxima semana. Y a la siguiente van a ser 5. Entonces, estudien, como ven, no es complicado, se requiere simplemente dedicación al estudio. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos mañana en el laboratorio.